Bueno, como les decía, esta guía habla un poco de, perdón, vamos a comenzar bien. Esta guía es una especie de autoevaluación para las farmacias que habla un poco de todo lo que estuvimos viendo la semana pasada, de las buenas prácticas de elaboración de magistrales. Acá les pone un link que yo quise ingresar. Vamos a ingresar ahora a ver si... No, no hay caso. No me permite ingresar, que hay un error, pero bueno. Vamos a trabajar sobre el anexo que nos va a aclarar un par de cositas de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos más, sobre todo de lo que era una receta magistral, la diferencia que había entre un medicamento oficinal, cuando era para todas las personas, cuando no era para todas las personas? ¿Se acuerdan de esas diferencias? Alguien que ande por ahí que me diga la diferencia que habíamos visto. ¿Cuál era para todas las personas y cuál no? La magistral no era para todas las personas. La magistral no era para todas las personas. ¿Y cuál era para todas las personas de las que se fabricaban en la farmacia? La oficinal, profe. La oficinal, muy bien. Bueno, y se acuerdan que también hablamos de que había que, todas esas recetas, había que anotarlas en un libro que se denominaba libro recetario. Ese libro recetario no solamente se van a anotar ese tipo de cosas, sino que se van a anotar un par de cositas más que después cuando las veamos vamos a volver sobre el tema. Eli, ¿andás por ahí? Sí, acá estás. En la farmacia donde vos trabajas, ¿hacen recetas magistrales? No me escucha, Eli. O salió, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, divino, perfecto. Ah, estaba hablando hace rato, qué tarada. Nosotros tercerizamos. Perdón, ¿cómo? Nosotros, Tercerizan. Está bien. sí, solo si son fórmulas simples la preparan en la farmacia y si no se manda a un laboratorio. Perfecto. Hay muchas farmacias que hacen eso, que reciben la receta magistral, como dice Eli, si son simples, si son cosas simples, se hacen ahí en la farmacia y si no, se tercerizan. Que se les sigue, se la mandan a a un laboratorio más grande. Obviamente, por más que se haga ahí o no, la receta llegó a la farmacia. Con lo cual, obviamente, va a tener que estar registrada en este libro que se llama libro recetario. El libro recetario, Eli, contanos, o contale a los chicos, ¿quién lo llena? En nuestro caso lo llena el farmacéutico, el dueño, únicamente él lo toca. Exactamente. Pero, en alguna que otra farmacia también lo completa, o completa alguna auxiliar. Yo antes tenía un ejemplo de libro recetario, tenía una hojita que era, pero bueno, no lo tengo más. Después voy a buscar una copia y se las voy a mandar por el grupo. Vamos a analizar un poco esto de los libros. Dice, libro recetario. Los asientos en el libro deberán hacerse sin dejar renglones en blanco y en forma legible. No se puede escribir con lápiz ni marcadores que se puedan borrar. El renglón en blanco obviamente no lo puedo dejar
porque siempre está la posibilidad de escribir algo en el medio. Estos son libros de control de la farmacia. Son libros en los cuales, obviamente, si en algún momento viene una inspección, hay que presentarlo. Entonces, siempre hay que tenerlos bien hechos, tenerlos al día, para que si alguien viene a inspeccionar, el inspector obviamente tenga todo este material y pueda hacerlo, ¿no? Hacer la inspección. Es bastante lógico. El tema es que si no están, obviamente pueden recibir una sanción. Las primeras sanciones siempre van a ser advertencias, pueden llegar a ser pecuniarias, y cuando hay reiteradas faltas, obviamente hasta puede la sanción puede llegar hasta la suspensión de la matrícula del farmacéutico. Ustedes van a ver por ahí cuando habla de farmacéutico, director técnico, es lo mismo. En forma legible es una cosa bastante lógica, porque el inspector tiene que poder leer tranquilamente qué es lo que dice. No se puede borrar, el lápiz no, porque se borra, yo puedo borrarlo y escribir otra cosa después que vino la inspección, ni tampoco ningún tipo de marcador que se pueda borrar. No, tiene que ser, una vez que se escribió, se escribió. No se puede, o sea, perdón, por acá les habla que dice, en el caso de enmienda se puede salvar y firmar, porque va la firma, es como si fuera una receta, una receta. ¿Ustedes vieron en alguna de las materias cómo debería ser la buena recepción de una receta? O sea, ¿cuáles son las cosas que debe tener una receta? Sí, lo vimos. Bueno, vieron que la receta tampoco tiene que tener enmienda, si tiene una enmienda tiene que estar salvada y firmada, que no puede tener nada que preste a duda, que preste a confusión. Con el tema de la letra legible de los médicos, eso ya es otra historia. Debería ser legible también, ya sabemos que no lo es. Entonces, vamos a seguir analizando esto. Tiene que estar la firma del DT, director técnico, igual que en el Fulbo, que debe estar al final de la última receta despachada en el día. Ocupa el renglón siguiente a la última receta dispensada en el día. Obviamente ustedes no lo van a hacer. Supónganse que el director técnico venga y les dice, por favor, completame el libro, igual va a tener que firmar él, ustedes no van a poder firmar. La numeración debe ser correlativa, es decir, sin alterar el orden de los asientos de las recetas despachadas. Entonces, hoy, 13 de mayo, se hizo tal dispensa, se anota con el número, supongamos que es la número 1, bueno, se anota número 1 tanto. Después, a la tarde se vende otra, número 2. Una cosa también bastante lógica. Después cuando les pase la hojita del libro recetario, se van a dar cuenta de esto que les estoy queriendo decir. En caso de enmienda se puede salvar y firmar. Pasar las recetas por nombre genérico y entre paréntesis incluir el nombre comercial. Recuerden esto siempre del nombre genérico. Y entre paréntesis incluir el nombre comercial. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que un preparado magistral no debería llevar un nombre comercial? Eso recuérdenlo, por las dudas. Otro de los libros que también están de control en la farmacia, son los libros de estupefacientes y psicotrópicos. Estupefacientes ya vimos algo el año pasado, que era la parte que eran los opioides, y los psicotrópicos los vamos a ver al final de la cursada de este año,
que son todas aquellas recetas dobles. ¿Mm? ¿Se acuerdan que los estupefacientes iban con receta triple? ¿Mm? Una de las recetas iba a parar al libro recetario, porque es otra de las cosas que se anotan en el libro recetario. Otra de las recetas iba a la hora social. ¿Mm? Y lo mismo ocurre con los psicotrópicos. Hay que asentar el número de receta del libro recetario. ¿Se acuerdan que había que anotarlo acá? Bueno, cuando yo lo anoto en el libro recetario, tengo que poner también en estos libros, ya sea o de estupefacientes o de psicotrópicos, en qué, cuál es el número de la receta. ¿Mm? Donde dice procedencia, colocar el nombre de la droguería en la cual se compró. ¿Y esto por qué? Cuando una farmacia va a comprar este tipo de fármacos, ustedes piensen que estos son fármacos peligrosos, son los opioides, los psicotrópicos, son fármacos que si se venden con receta archivada, se llaman así archivada porque se van a archivar ahí en estos libros, son fármacos que van a tener, digamos, una determinada peligrosidad en el mal uso. Si están bien usados y el médico considera que se necesita ese fármaco, y bajo las condiciones en las cuales el médico determina que tiene que consumirlo el paciente, no van a tener riesgo, o van a tener riesgo, pero es el beneficio va siempre a superar al riesgo que puede llegar a provocar el consumo de ese fármaco. Obviamente, cuando la farmacia va a comprar ese tipo de fármacos a la droguería, tiene que presentar lo que se denomina un vale oficial. Ese vale oficial lo va a conseguir la farmacia precisamente para poder ir a comprar. Una farmacia no puede ir a una droguería y decirle, bueno, dame 18 frascos de codeína. Tiene que llevar un vale oficial precisamente para poder comprarlo. Así como el paciente tiene que presentar la receta para comprar este tipo de fármacos, es obligatorio esto, si no, no se puede vender. La farmacia también tiene que presentar este tipo de receta, que en este caso no se llama receta, se llama vale oficial. Entonces, una vez que está completando los libros estos, tienen que poner en qué droguería la farmacia compró ese fármaco. Obviamente, ahí va a estar asentado. Y la droguería también va a tener un comprobante de que se lo vendió a tal farmacia. En este caso, este vale oficial va a quedar en la droguería. Así como nosotros en la farmacia nos vamos a quedar con esa receta que va a estar archivada en estos libros, obviamente la droguería va a tener este vale oficial para justificar que no tiene determinado fármaco porque obviamente se lo vendió a tal farmacia. Vamos a suponer que viene un inspector y ellos saben qué fue lo que compraron, porque obviamente toda esta información circula. Obviamente en la droguería también se hacen controles con respecto a este tipo de cosas, y sabe que la farmacia Piripipi compró determinada cantidad de codeína. Entonces va a venir el inspector y va a decir, bueno, a ver, ¿cuántas codeínas tenés? ¿No? En el vale oficial decía que compró 10 codeínas.
¿Mm? Bien, entonces, a ver, mostrame que tenés las 10 codeínas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hay 8, faltan 2. Para haberla vendido, el paciente tiene que haber presentado la receta. Con esa receta yo la tendría que haber archivado en el libro recetario y en el libro de estupefacientes y psicotrópicos. En este caso de estupefacientes porque es un estupefaciente. Entonces, obviamente, ahí hay que revisar esos dos libros. Bueno, veo que la receta está archivada en el libro psicotrópicos, perdón, estupefacientes, que la receta está archivada en el libro recetario. Perfecto. Ahí está todo correcto. Vamos a suponer que no está en ninguno de los dos libros. Y ahí obviamente pueden ocurrir dos cosas. O que se vendió sin receta, lo cual tiene un problema, estamos en problemas. ¿Mm? O la otra es que se vendió esta mañana y el inspector llegó al mediodía y resulta que todavía el director técnico no tuvo tiempo de pasarlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? El farmacéutico, el director técnico, obviamente va a tener en su poder la receta con la fecha, el comprobante de caja, tiene un montón de comprobantes, de decir, no, mira, se vendió, acá tengo la receta, todavía no tuve tiempo de pasarla, y ahí no está en falta, porque si la receta se vendió esta mañana, llegó el inspector al mediodía, la realidad es que no se tuvo tiempo todavía de pasarla, pero yo tengo la receta, tengo el ticket de caja también, no hubo tiempo de pasarlo. Por lo general, siempre se termina de pasar a última hora del día, o a la noche, o a la mañana siguiente de cuando se hizo la venta. Entonces, obviamente, ahí no hay problema. Pero supongamos que pasaron 2 o 3 días y quedaron ahí, hubo un despelote, porque están todos vendiendo o atendiendo mal por el tema de la cuarentena, están sobre exigidos de trabajo y toda esta historieta. Y se perdió la receta. Ya estamos fritos, porque ya el ticket de caja no me sirve, el registro de la caja no me sirve, porque no dice, y aparte, tranquilamente yo lo pude haber vendido o sea, sin la receta. Entonces, por eso hay que tratar de completar todos estos libros lo antes posible. La receta es un papel, se puede traspapelar, se puede perder, la pude haber tirado sin darme cuenta, sobre todo cuando se está trabajando con demasiado estrés y demasiadas, o no se es demasiado prolijo. Bien. Después acá les dice, las recetas deben archivarse por 2 años. Luego se solicita inspección al ministerio por nota en la que conste el detalle de hasta qué fecha se destruyen las recetas en el caso de que haya medicamentos para destruir. El listado está bajo una ley. Esto no me interesa que lo sepan, que menos números de leyes y todo ese tipo de cosas, porque mañana se modificó la ley y me cambió el número. Pero bueno. Bueno, podrán ser destruidas una vez cumplido el término señalado para cada caso, previa intervención de la autoridad sanitaria competente. Es decir, que la comunicación no basta, debe hacerse por inspección. Es lo que hablábamos recién. Entonces, estas recetas se deben archivar por 2 años, sí o sí, como mínimo. Y después va a haber algunas que, según hay todo un listado, que ahí les va a decir cuánto tiempo en realidad se deben archivar, cuánto tiempo deben estar guardados. Pero acá les quiero hacer una aclaración, porque acá habla de las recetas. Pero aquí, que los libros
No, los libros hay que archivarlos, guardarlos por 10 años. ¿Mm? Una vez que se completó el libro, ya está completo el libro, se terminó y hay que abrir uno nuevo, ese libro tiene que estar guardado por 10 años. Medio ridículo, ¿no? Porque si la receta la tengo que guardar por 10 años, perdón, por 2 años, y el libro lo voy a tener que guardar por 10, bueno, acá está el tema. ¿No? Hay recetas que yo las tengo que archivar únicamente por 2 años, y recetas que a lo mejor las tengo que archivar por 10 años. Y en el libro no voy a tener un orden, no voy a tener un libro para las recetas que se archivan por 2 años, otro libro para las de 3, es un despelote. Y obviamente yo en ese mismo libro voy a tener un montón. Como aparte las voy a ir anotando en forma cronológica, obviamente puedo tener un montón de recetas que se archivan por 2 años, y un montón y una sola receta que se archiva por 10 años, igual lo tengo que archivar por 10 años. Después de los 10 años, obviamente, bajo inspección y toda esa historieta, esos libros se pueden destruir. Y de hecho, esos libros se destruyen. No es que yo los tiro a la basura. No los puedo tirar a la basura común. Ustedes piensen que en esos libros van a estar archivadas recetas con fármacos potencialmente peligrosos. Y recuerden siempre que, ¿se acuerdan lo que vimos el año pasado cuando precisamente vimos la parte de opioides? ¿Se acuerdan que habíamos visto, yo les había recomendado que vieran una película, que era esa que se veía que los adictos robaban recetas? Bueno, obviamente, si, yo creo que si los adictos empiezan a revisar la basura de la farmacia buscando esto, es medio traído de los pelos. Pero en algunas circunstancias, obviamente no van a tener el cuidado siempre es escaso. Eso por un lado. Y por el otro lado, recuerden también que una receta que está con fecha tiene un mes de validez. Después ya no. Esa persona, supongamos que tuvo la suerte de encontrar un libro recetario en la basura y agarró la receta y quiso ir a una farmacia. Primero, le van a faltar 2 más. Segundo, la fecha seguro va a estar vencida. Pero sí puede copiarla. Sí, perdón, Abril. No, Abril no, Yara. Alicia. Alicia. Bueno, perdón, te confundí. No, escucho pero no veo. Sí, decime. ¿Los libros también lo destruyen la autoridad sanitaria o el farmacéutico se encarga de eso? ¿O todo es la autoridad sanitaria? Los libros después de 10 años. Cosa que no sé, Ali. Me mataste. La No, verdad. es una curiosidad nada más, pero. La verdad me mataste. Yo calculo que lo debe destruir la autoridad sanitaria. Por una cuestión de ¿te imaginas que no veo al farmacéutico haciendo una fogata en la farmacia para destruir el libro? Pero no sé si hacen una fogata, ¿vieron? También están los incineradores, eso. Sí, o si no, también los aparatos esos que destruyen hojas y todo ese tipo de cosas. No, simple curiosidad nada más. Sí, está bien, perfecto. Obviamente, esto también ocurre en el sentido, por ejemplo, cuando una farmacia cambia de razón social, por ejemplo, el dueño de la farmacia la vende, también la tiene que vender con los libros. El traspaso del cambio de firma, el cambio de titularidad, el cambio de lo que sea, no así el director técnico, que ahora vamos a ver qué diferencia. Obviamente, tiene que entregar la farmacia y los libros. Los libros pasan al nuevo propietario. Les hago la diferencia porque obviamente no es lo mismo el director técnico que el dueño. El dueño es el dueño del negocio, digamos, como el dueño del
de la pilchería. Y después está el encargado. Bueno, el encargado, que es el que dice, hace esto, hace lo otro, y toma las responsabilidades, es, en el caso de la farmacia, obviamente, es el director técnico. Que el director técnico es farmacéutico, estudió la carrera de farmacia, la carrera universitaria. Obviamente, obviamente puede ser también el dueño, pero no necesariamente. Muchos son contratados y trabajan en la farmacia como director técnico. Después les habla acá, apertura de la farmacia, condiciones de trabajo, ya se nos va un poquito, se nos está yendo un poquito el tiempo. Yo mientras tanto, mientras se graba, mientras se descarga el video, les voy a buscar una hojita del libro recetario para que lo analicemos bien, y después vamos a seguir con todos estos otras ítems que está en este cosito que yo les busqué hoy. Entonces, perdón. Ahora vamos a cortar, vamos a hacer como